Bueno, pues bienvenidos al segundo episodio de Me lo explica. Hoy estamos con Javier Ferrero, antiguo conocido de la universidad. Eso es. Hemos coincidido en varias zonas y pues nada, que nos cuente un poco cuál es su negocio. También trabaja aparte en otra empresa y lo quería traer eso para que nos cuente cómo la mentalidad de las dos maneras, lo que es tener un jefe, ser tú el jefe y cómo cambia. Así que lo primero, ¿cómo estás, Javier? Pues muy bien, asado. Lamentablemente está haciendo Sí. un calor imposible, pero oye, aparte de eso, guay, con muchísimo trabajo, lo cual Bien. está muy bien. Sí, bueno, Sí. al final, y más siendo verano, que de normal las cosas se relajan, va guay la cosa. Pues genial. Y bueno, también me gustaría que te presentaras y explicaras quién eres, qué has estudiado y nada, un poco eso. Muy bien, pues nada, yo soy Javier Ferrero, estudié Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica de Valencia. Luego hice un máster en drones aplicado y para sacarme el título de piloto, y ahora estoy cursando también un máster en inteligencia artificial aplicada, Ah, que eso no muy te lo bien. había dicho. No, la verdad. Y nada, pues a mí lo que me define es que soy muy cabezota y que me gusta moverme. Entonces nosotros pues bueno, nos conocemos gracias a eso, a que me gusta moverme y meterme en todos los fregados posibles. Y eso, y por Euroavia, vaya. Sí, bueno, nosotros estamos en una asociación de la universidad que se llama Euroavia, que se juntaba gente del sector aeronáutico y tal, que quería aprender un poco más, salirse de la rutina de Eso las es. clases, que no sé si llegaste a estar en la junta o algo. Sí, yo formé parte del equipo que empezó y después fui presidente a nivel local y finalmente tesorero a nivel internacional. Después, bueno, entre medias Sí. hice algunas otras cosillas. Pero sí, a ver, lo guay de Euroavia era eso, que te sacaba del aula y bueno, te enseñaba un poco el mundillo, que para la gente que no venía en plan friki, que el Claro. primer día ya se sabía todos los Sí. modelos de avión, pues oye, estaba bien para poder tener un poquito de visión. Qué guay. Y bueno, si nos puedes contar un poco del tema emprendimiento, pues si tu primer emprendimiento, si ya fue Odin directamente o si cuando eras más joven creaste algo, con lo que sea. Sí, a ver, yo creo que la primera experiencia en emprendimiento, aunque no era una empresa como tal, era Euroavia en sí, ¿no? Porque al final pues es un proyecto que requiere financiación, que requiere que el equipo esté a la disposición de hacer cosas que van a estar o no remuneradas, de ahí ya depende un poco. Entonces, pues ese es el primer proyecto que se sale un poco de lo normal, que sería pues Sí. el ir a estudiar, ir a la biblioteca y demás. Y a partir de ahí, pues sí, hicimos algún que otro proyectillo durante los años de universidad, también un poco enfocado al tema de los drones, que no salió, pero bueno, no pasa nada. Claro, claro. Y ya luego, pues Odin, eso es. Y bueno, también he visto por la universidad que hay alguna foto tuya ganando algún concurso o Sí, algo. sí, nosotros estuvimos participando, de hecho fuimos, si no recuerdo mal, creo que fuimos el primer equipo de la UPV, después ya se han presentado más, que participó en el Global Management Challenge, que es una competición de gestión a nivel mundial, se hace por países y después el ganador de cada país pues va a una final internacional, y nosotros ganamos a nivel nacional, que fue una sorpresa porque de repente que llegue alguien de la Politécnica de Valencia que nunca había ido, porque la mayoría era gente de la UPM de Madrid, y de repente llega y arrasa, pues fue como, oye, ¿esto qué Sí. está pasando? Sí que es cierto que ahí pues hubo una serie de cambios de normas que nos ponía a todos a mejor nivel, porque la UPM pues tenía bastante más experiencia. Claro, claro. Y nada, pues sí, nos enviaron a Qatar a defender a España. Lo hicimos fatal. Bueno. Los rusos nos pasaron por encima. Bueno, pues te llevas la experiencia. Sí, y, fue ostras, y divertidísimo. habrás aprendido un montón La también. verdad es que sí, la verdad es que sí. Que te metes en el LinkedIn de Javier y ostras, vas para abajo Te puedes aburrir. y no para, ¿eh? Que antes me puedes metí a aburrir. ver si te podía preguntar algo más y dije, joder. A ver, si por preguntar podrías preguntar un Claro, montón de claro. cosas. Y bueno, vamos a entrar un poco ya en lo que es el proyecto de Odin. Si puedes explicar qué es y en qué consiste. Sí, pues mira, Odin surge del interés de utilizar los drones como herramienta para aplicaciones industriales. Resulta que hasta hace muy poquito los drones se utilizaban única y exclusivamente pues para el mundo militar, ¿no? Entonces,
una vez se democratiza esta herramienta, pues nosotros le dimos la oportunidad porque al final aporta mucho valor el poder sacar imágenes o hacer inspecciones desde el aire, porque reduces mucho el tiempo, ¿no? A la hora de pues, bien acceder a sitios de difícil acceso o revisar instalaciones muy grandes, por ejemplo. Entonces dijimos, oye, pues esto puede ser interesante. Además nos gustaba la idea de ser pilotos como pues, simplemente por salir y por cacharrear. Y ahora pues estamos dándole una vuelta, porque al final el producto estrella del dron a día de hoy son las imágenes, ¿no? ¿Y qué son las imágenes si no es al final Big Data, ¿no? Porque estás cogiendo infinidad de imágenes de un mismo sitio que se puede convertir luego en una serie de productos. Entonces estamos encaminándonos, ya que somos ingenieros, que no somos técnicos solamente, estamos intentando enfocarnos también al desarrollo de software que pueda tratar esas imágenes para aún así, o sea, aportar más valor, ¿no? Claro, aparte sacar más información y eso poder tener otra vía de ingresos en la empresa. Correcto. Y bueno, antes me estabas contando que la idea surgía un poco en la universidad, explicando que no estaban como sintiendo que están aplicando todo. Y si puedes indagar un poco más en eso con... Sí, a ver, nosotros, bueno, ya como te comentaba, bien en Euroavia, bien en otros proyectillos que hicimos, ya estuvimos trabajando con el tema de los drones. Conforme íbamos avanzando en los años, cada vez se iba poniendo en boca de todos, drones de inteligencia artificial, Big Data, blockchain, iba todo en el mismo pack. Entonces, por una de esas cosas que entraba en nuestro campo, dijimos, oye, pues nos está interesando. Y nada, nos metimos a investigar, y al final lo bueno y lo malo que tenía y que sigue teniendo el sector es que, como era algo tan nuevo, pero depende de una cosa tan estricta como es la normativa aeronáutica, está ahí como esperando, ¿no? Está como agazapado esperando a que se pueda utilizar bien y un poco más libre. Eso es, entonces eso nos atrajo, porque dijimos, bueno, aunque venga Amazon con todo el dinero del mundo que tiene, no nos va a poder superar porque no puede volar. Aún así, con lo cual, digamos que nos da espacio a la experimentación y a darle vueltas al coco sin la presión o el temor de decir, es que nos van a arramblar y nos vamos a quedar aquí. Que tiene unas barreras de entrada, al fin y al cabo, que siendo ingenieros aeroespaciales y demás, pues más complicado. Eso es. Y bueno, acabas de decir que mucho trato de datos y tal, pero explícanos un poco más las fuentes de ingresos que tiene Odin. Es decir, sé que hace información, que también revisiones de áreas y tal. Eso es. ¿Cuáles dirías que son las principales fuentes de ingresos? Pues en Odin nosotros ahora mismo tenemos 3 líneas de negocio, ¿vale? Tenemos por un lado el Odin Academy, que es efectivamente el dar formación. Estamos ahora reestructurando, ¿no? Un poco lo que es el sistema, también adaptándonos a la nueva normativa, para poderlo hacer asequible a la gente que se quiera profesionalizar en esto, y sobre todo enfocado también a aquellas empresas que quieran tener dentro de su empresa un departamento de drones para poderlo utilizar, pues que les sea fácil y que además tengan en nosotros pues un partner, claro, para luego que les vayamos guiando, les vayamos ayudando en aquellas situaciones que sean más complejas, por permisos, ¿vale? Luego tenemos la parte propiamente dicha de las operaciones, es decir, nosotros salimos y volamos para aquellas empresas que no tienen un departamento porque necesitan ese servicio de forma puntual, entonces no les ven, o sea, no les interesa tener a gente en nómina que esté dedicándose exclusivamente a esto. Y en esa línea no solo volamos, sino que sacamos también el producto final, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos ahora mismo software comercial, que a través de él pues se derivan una serie de productos, pues bien de topografía, bien inspecciones térmicas y así. Y la tercera pata, que es la que comentaba del software, es más como una especie de pata de innovación, que estamos buscando pues financiación pública, ahora que hay bastantes propuestas desde la Unión Europea y desde el Estado, buscando también consorcios con empresas, con universidades, para proponer proyectos que no estén desarrollados en el sentido de que, pues evidentemente, los drones, aun siendo una cosa innovadora,
pues ya están en boca de todos, pues vamos a ir un pelín más allá, ¿no? Que es la parte de aplicar el software, de tratar los datos que obtenemos a través de las cámaras embarcadas y aportar aún más valor pues a nivel, por ejemplo, predictivo. Es decir, si tú tienes un historial de toda lo que está ocurriendo en una planta fotovoltaica, pongamos por caso, y eres capaz de sacar una serie de patrones, podrás predecir ¿Cómo se va a comportar en el futuro? correcto, si se va a romper, si no se va a romper, por qué se va a romper, por qué no se va a romper, y entonces ahí evitas, lógicamente, costes de cambios en el mantenimiento, pero además también evitas que se llegue a romper, porque si se pueden aplicar medidas preventivas. Claro, mantenimiento predictivo Eso es. como en las aerolíneas y demás. Correcto, tal cual. O sea, pues muy interesante, la verdad que eso último no lo sabía. Y me he metido en la página web, que todas las redes sociales de Odin y la página web y demás estarán abajo en la descripción. De socios, sois bastante. Sí, somos un montón, sí. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo encuentras la gente con la que crear? Sí, es verdad que me has dicho que es la universidad y tal, pero ¿habrá gente de fuera o tendrás mentores o lo que sea? Sí, pues ¿Cómo mira, se crea esto? nosotros, la mayoría vienen de Eurovia. Tú imagínate cómo son las cosas. Pues bueno, a raíz de estar trabajando y a raíz de estar dándole vueltas a varios proyectos y tal, pues dijimos, oye, vamos a hacer más cosas. Entonces, en el máster de aplicaciones de drones, pues dio pie a este tipo de discusiones y entonces gente que venía de fuera a estudiar también el máster, pues hicimos un grupito y nos pusimos. Hostia. ¿Por qué somos tantos? Pues tiene una razón de ser muy sencilla, y es que como Odin de momento no nos da suficiente dinero, ¿vale? Alguien tiene que pagar el alquiler, entonces cada cual trabaja de lo suyo, y aparte tenemos Odin. También es verdad que la mayoría somos pues acabados de salir de la carrera, como aquel que dice, entonces la capacidad de ahorro que hemos tenido pues no ha sido la mayor, con lo cual no podemos dedicarnos exclusivamente y dejar 2-3 años de cobrar. No, imposible. Y aparte de eso, creemos que es bueno seguir trabajando en empresas grandes por conocer cómo funcionan, saber lo que se hace bien, saber lo que se hace mal, tener más contactos, estar un poco en el día a día de lo que es la industria, que en este caso era aeroespacial, porque todos nos dedicamos a ello, con lo cual está muy bueno. Sí, eso también lo veo súper importante, el hecho de lo que estamos hablando antes también, ver lo que está pasando fuera para luego aplicarlo dentro y lo que siempre se dice, que si tú quieres emprender en un sector en concreto, primero trabaja por una empresa que se dedique a lo que tú quieres, empápate bien, conoce a toda la gente que sabe mucho del tema y ya luego lo vas creando poco a poco conjuntamente y así te evitas darte una hostia contra la pared, como bien dices. Eso es. Nada, pues perfecto. Y ahora el mayor reto al que os estáis enfrentando en Odin, ¿cuál es? ¿Del software? No, la verdad es que no. El software es una cosa que va avanzando poquito a poco, entonces tampoco tenemos ninguna prisa de tenerlo. El problema principal es, una vez contactas con las empresas, explicarle el valor añadido que tienen los drones. Porque muchas empresas pues tienen ya sus procedimientos establecidos y les van bien, pues tiran para adelante y ya está. Pero claro, cuando vas a explicarles los drones, primero tienen que entender las limitaciones que tienen, que es igual como la inteligencia artificial. Te dicen, pues esto se hace con inteligencia artificial. Y tú dices, pues no. O sea, esto no es para inteligencia artificial, y así hay un montón de aplicaciones que la gente piensa que se pueden hacer y que realmente no tienen, o igual no tienen sentido porque se pueden hacer mucho más sencillas con herramientas normales, o directamente no tienen aplicabilidad. Pues con los drones es un poco similar. Hay muchas cosas que el cliente cree que se pueden hacer, que la realidad es que no. Claro. O que se creen que se pueden hacer de forma mucho más sencilla, que, por ejemplo, pues el tema de los permisos les cuesta una barbaridad entender que hay que pedir permisos y, por tanto, hay que esperar. O sea, no te puedo volar mañana, dependiendo de la zona, pues puedes tener que esperarte hasta un mes, porque si te tienes que coordinar con el aeropuerto, es que no hay más. Entonces, pues esa labor de pedagogía, digamos, para enseñarles un poco cuáles son las capacidades del sector, pero también tener en cuenta las reglas, pues es importante, claro. ¿Qué opinas de la legislación? Porque sí es verdad que, por lo menos en la carrera, no se ve una gran parte, se ve un poco en transporte y navegación. Sí. Pero, por ejemplo, yo también he estado en un equipo de la universidad y también
a ver, teníamos que tener en cuenta que en Valencia hay un aeropuerto y para poder hacer las pruebas de vuelo había que ir a un campo de vuelo que estuviese a no sé cuántos kilómetros, Claro. tal. ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que tiene sentido dentro de lo que cabe por la seguridad o crees que se están pasando un poco? Sí, yo pienso que safety first, siempre. O sea, aquí o sea, hay que entender que los drones son aeronaves y que son peligrosas. Sí, por supuesto. Entonces no puedes hacer lo que te dé la gana. Y los procedimientos, bueno, a nosotros que nos encantan los procedimientos dentro de nuestra carrera, seguir una checklist es lo fundamental. Entonces yo creo que la legislación es muy correcta. Sí que es cierto que está tardando mucho en ser aplicado, entonces eso sí que es un problema, ¿vale? Porque digamos que es un cambio tan radical y es algo tan nuevo que ni siquiera la administración, o por lo menos la sensación que da, tiene todo claro, ¿no? Entonces es un poco ir avanzando conforme se va montando y ver si funciona o no. Entonces claro, eso es un problema. Esto es la primera vez que lo vemos, porque cuando empezó la aviación en general, primero empezaron montándose en una bici y dándose leches contra el suelo y luego se creó la legislación. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que ya existe la legislación y se tiene que adaptar a una cosa totalmente nueva. En cuanto que con los drones deberíamos estar dándonos hostias como los hermanos Wright. Ya, pero bueno, siempre cuando hay tanta burocracia por el medio y tal, pues va un poco lento, pero bueno, es lo que toca. Y también, como tú eres un emprendedor y tal, me imagino que a lo largo de estos años os habréis dado contra situaciones en las que no sabéis gestionar o habéis perdido dinero por X o por Y. ¿Cómo gestionáis la derrota? Si sois un equipo muy grande. Con paciencia. Con paciencia. La derrota es continua todo el rato. Al final, pues eso. No estamos facturando lo que quisiéramos facturar, no nos estamos dedicando ahí al 100% como nos encantaría. Pues bueno, hay una serie de cosas que evidentemente hay que gestionarlas con paciencia y en parte por eso tampoco nos hemos dedicado desde el principio al 100% a esto, para poder de forma serena tomar decisiones sin que esto te suponga un problema, ¿no? Porque como ya tienes tu sueldo, digamos, tú estás seguro, entonces las cosas que haces las vas a pensar. ¿Que esto puede tener una contrapartida? Por supuesto, porque no te pica el culo. Entonces dices, bueno, si tardo una semana más no pasa nada. O el próximo mes ya lo vamos hablando, lo que sea. Eso es. O sea, pues muy interesante también. Y ustedes salen directamente de eso, de estar charlando, de decir, tenemos que hacer algo, y empezáis poco a poco sin necesidad de conseguir una financiación, o entráis gracias a unos mentores, una incubadora o lo que sea. No, de momento hemos huido de esa parte porque no nos interesa... Que se quede un pedacito. Claro, dar parte de la empresa, sobre todo porque aún tenemos que ver cómo de viable es y entender cuál es el precio, ¿vale? Porque lo que ocurre muchas veces es que vienen, te dicen, no, mira, pues te doy 300.000 euros por el 25% de tu empresa, y claro, dices, hostia, 300.000 euros son muchos euros. Sí. La realidad es que no, porque a poco que contrates a dos personas se te van 100.000 euros. Que si compras 2 o 3 ordenadores, alquilas una oficina y pagas la luz, ya en 2 o 3 años te has quedado sin ese dinero, habiendo dado el 25% de la empresa. Que es un montón. Que es un montón, y que además ese inversor luego va a querer cobrar, lógicamente. Va a querer recuperar dinero o incluso ganarlo, ¿no? Entonces, de momento nuestro interés es pues seguir creciendo de forma orgánica, sobre todo porque también hemos visto en alguna ocasión que cuando una startup de entrada recibe financiación, no está realmente probando, o sea, sí, pero no está realmente probando el mercado que tiene, ¿no? Porque como digamos que ya tiene dinero de per se, pues el crecimiento orgánico está como falseado, ¿vale? Porque tienes un chute de dinero que, pues claro, no es real en un entorno hostil, digamos, ¿no? Que es empiezo de cero, me meto de cero, empiezo a llamar a puertas y voy viendo si esto de verdad alguien lo quiere. Eso es. Es que eso también es lo que pasa con muchas incubadoras, y esto se comenta mucho, lo dice mucho Euge, que dice que hay que tener cuidado a la hora de entrar a una incubadora, porque a lo mejor tú no quieres que tu startup o tu empresa crezca descomunalmente. A lo mejor tú quieres llegar hasta aquí porque es lo que te hace feliz, y tú con un equipo de 2, 3, 4 personas estás muy cómodo,
no necesitas ganar más de lo que se factura, lo que tal. Y una incubadora lo que quiere es venderte por millones, o sea, quiere recuperar. Una incubadora, al fin y al cabo, está invirtiendo en cientos de startups y sabe que 10 son las que le van a dar lo de vuelta. Claro, de hecho, muchas empresas, el principio de su fin es entrar en una incubadora, porque se sobredimensionan y no son capaces de asumirlo. Muchas empresas empiezan con un equipo de 2 personas y de repente en 2 meses para tener 20 personas a tu cargo y no eres capaz de gestionar eso. Ya no por nada, porque no sabes. Entonces, claro, sí. ¿Cómo gestionas todo el volumen de trabajo, los paquetes de trabajo, los tiempos, las entregas? ¿Cómo no te pasas a la hora de poner trabajo a la gente? Eso es muy complicado, por eso hay que ir creciendo poquito a poco, que está muy bien tener financiación, oye, ole. Le hace falta sí, en el 90% de los casos. Si consigues que te financien, ole, me refiero a eso, es un hito muy importante, pero hay que ver esa financiación de forma racional y no decir, ala, que me den todo el dinero y te doy de 10%. Claro, 15%. De hecho, uno de los problemas más grandes ya no es el tener esa inversión, sino el controlar los costes, porque el otro día estábamos en una reunión con unos compañeros de un grupo de empresarios y nos decían, bueno, yo estaba haciendo una asesoría a una empresa y esta empresa estaba súper contenta porque había aumentado un 30% su facturación, entonces era la panacea. La realidad es que estaban perdiendo dinero porque para aumentar esa facturación habían metido a más gente que les costaba más de lo que realmente ingresaban. Pero claro, eso no lo habían tenido en cuenta. Claro. Entonces hay que ir con cuidado. Sí. Comentaste que ahora no estáis recibiendo un sueldo, ¿no? De Odin ni nada. Y todo lo que se está facturando se está invirtiendo otra vez en temas software y tal. Eso es, sí estamos pues cubriendo los gastos que tiene una empresa a nivel legal. Y pues las inversiones en redes, por ejemplo, que estamos a ver si hacemos un poco de volumen en LinkedIn, sobre todo, que es donde nos estamos enfocando. Y sobre todo pues el cubrir los gastos de las operaciones, tener buenos drones, tener el seguro en regla, bueno, hay una serie de gastos que hay que cubrir. Y la intención es eso, es tener un pequeño budget ahí de remanso, porque el tema está que eso yo no lo sabía, pero es interesante que, claro, tú cuando pides financiación a nivel público, digamos, a las empresas no se lo dan al 100%, les dan un 75% y tal, pero sí tienes que justificar el 100% de esos gastos. Entonces tú tienes que pagar las nóminas con el 100%, pero te van a dar el 75%, el 80%, sí, ¿no? Lo que sea. Entonces, claro, tú lo otro lo tienes que tener. Hostia, eso yo tampoco lo sabía. Pues claro, eso es una cosa a tener muy en cuenta, porque claro, tú dices, no, pues me meto al CEDETI o me meto a los fondos europeos estos de renovación y dices, me vas a dar 100.000 euros, volvemos a lo mismo de antes, me vas a dar 100.000 euros, pero me tengo que gastar 150.000, pero es que si no tengo los 100, es que tampoco tengo los 50, ¿sabes? Entonces, sí. Es la pescadilla que se muerde la cola. Pero esto en la parte pública, ¿no? Por ejemplo, eso, la Unión Europea o lo que sea. Sí, claro, eso es. Lo guay de esa financiación es que tú tienes que dar unos entregables y tal, pero tu empresa sigue siendo tuya. Ellos financian tus proyectos, digamos. Entonces tú les haces una propuesta que se tiene que alinear con unos hitos, con unas ideas que ellos tienen, pues de economía circular o de cuidado del medio ambiente o este tipo de temas. Tú te alineas con eso y entonces, de alguna forma, ellos incentivan que las empresas vayan en esa dirección. Sí, qué bien. Y tú desarrollas tus cosas. O sea, pues la verdad que no sabía un dato está para muy guay, saber está cualquiera muy que se quiera meter en ese tema. Mm. Y los próximos pasos personales y profesionales tuyos y de la empresa, ¿cuáles son? Pues ponernos más serios a la hora de medir los resultados, porque hasta ahora, por ejemplo, cuando lanzábamos 10, 12 presupuestos decíamos, ¡guau! ¿Cuántos presupuestos? Ya está. Vamos a esperarnos a que se cierren. Pero claro, eso es un error, porque entonces, ¿qué es lo que hablábamos antes? Me da igual que pase una semana que pasen 2, porque total, no me pica el culo. Pero la realidad es que si pasan 2 semanas, son 2 semanas que has perdido. Sí. Entonces no te puedes son esperar. horas de trabajo y claro. Se tienen que pagar, aunque no estén cobrando, pero... Se deberían estar pagando, claro. Entonces la dinámica que llevábamos de meto presupuestos, me espero a que se cierren sí o no y entonces meto más, no era correcta. Entonces, digamos que estamos continuamente revisando un poco el funcionamiento de la empresa y buscando pues mejorar, ¿no? Y entonces nos metemos en programas de mentorización, que ahora estamos en uno de la Generalitat Valenciana y tal,
que nos están, pues eso, dando una serie de tips que evidentemente lo tenemos que hacer nosotros. Sí, sí. Pero ya te van guiando y te van diciendo por aquí sí, por aquí no, toma estos KPIs, mídete. Perfecto, o sea, qué guay. Sí, sí. Y vale, pues si quieres ahora pasamos un poco a las diferencias entre ser tú el jefe o manejar tu tiempo y a tener a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Porque tú estás trabajando en GMV también. Eso es. Que GMV, si puedes explicar un poco de qué va la empresa. Sí, pues mira, GMV es una empresa que sale de la Politécnica de Madrid, es una multinacional española y que ha crecido monumentalmente. Está dedicada a muchos sectores, pero uno de los principales es espacio y defensa, y yo estoy en la parte de defensa. Y entonces allí pues lo que hacemos son proyectos de todo tipo, pues eso, enfocados a la parte de aeroespacial y defensa. Y yo en particular dentro de esta división estoy en la parte de navegación y nos dedicamos a trabajar con drones y con inteligencia artificial. Qué guay. Yo tengo algún compañero de clase ahora trabajando en GMV y la verdad que tiene buena pinta. Bueno, tú también hablaste cuando publiqué en LinkedIn que estaba buscando trabajo y tal, me dijiste, mira, estamos buscando gente aquí y tal. Sí, de hecho estamos contratando a muchísima gente porque, claro, están saliendo muchos proyectos que requieren de gente. Y a mí como empresa me gusta. Evidentemente todas las empresas tienen sus cosas. Hombre, por lógicamente. supuesto. Lógicamente, y también es responsabilidad nuestra pues intentar mejorarlo. Pero no sé, está guay porque digamos que produces cosas, ¿no? No te dedicas única y exclusivamente a gestionar o a hacer documentación. Sí, sino que estás haciendo programación o lo que sea. Eso es, evidentemente hay documentación, que nadie se engañe, me refiero. Claro. Todas las empresas de aeroespacial tienen que hacer documentación. Si os dicen lo contrario, es mentira. ¿Vale? Hay que hacer documentación y es una cabronada, pero al final es lo que queda. Sí, ¿vale? sí. Pero sí que es cierto que en GMV, pues además, cacharreas. O sea, pues muy guay, la gente que le guste la programación y tal, que le eche un ojo. Está muy guay. De verdad que pinta bien. A mí la verdad que programar me gusta por tenerlo ahí de saber y tener una base, pero estar todo el día ahí... Pues no sabes lo que te pierdes, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Y también explicarnos un poco la diferencia de eso, que alguien venga, lo que estamos hablando, y te diga, mira, pues hoy me tienes que hacer esto y esto y lo tienes que hacer para la próxima semana. Sí. Y al hecho de decir tú, bueno, va chicos, vamos a ir por aquí, por allá, en tu empresa o lo que sea. Pues mira, a ver, en GMV lo interesante es que, claro, tú tienes unos proyectos que vienen marcados por un cliente, pero son proyectos muy grandes, ¿no? Entonces el jefe lo que se dedica es a organizar y a coordinar los esfuerzos, ¿no? Entonces, de alguna forma es el que tiene la visión global de, oye, estos entregables van en tal fecha, tenemos que seguir una serie de hitos, entonces va marcando los tiempos, lógicamente. En la parte de ser tú tu propio jefe, con esa rimbombante que tiene esa frase, pues claro, lógicamente esa guía no la tienes, entonces de alguna forma tienes que tomar ese papel, ¿no? De buscar los hitos y de ir marcando el camino, tampoco para desviarte ni perder el tiempo. Entonces sí que es cierto que en picos de estrés, pues cuando tienes jefe, ese estrés se va aguas abajo y al final lo asumes tú, digamos, ¿no? Pues se tiene que llegar a la fecha y se tiene que llegar. Y punto, es lo que hay. Y ya te verás cómo te lo haces. También es cierto que pues en este tipo de empresas se trabaja mucho por hitos, ¿no? No se trabaja en plan, pues tienes que estar haciendo 8 horas porque tienes que limpiar no sé qué, por ejemplo, y son 8 horas y son 8 horas y ya está. Sí. Aquí es un poco, pues, oye, sabes que tienes que entregar esto en tal fecha, gestiónatelo como buenamente puedas, ¿sabes? Entonces eso está bien. Y a la hora de hacerlo tú como jefe, pues lógicamente tienes que tener en cuenta, o sea, ahí es donde realmente valoras, ¿no? El hecho de que tienes un equipo que te está ayudando y que sin ese equipo no vas a ir a ningún lado. Entonces tienes que motivarle, tienes que apoyarle, tienes que escuchar, aunque a veces sea difícil. Esto es así, pero bueno. La verdad que sí. Que te digan lo que haces mal no siempre... No, pero se agradece. Cuando final, lo piensas bien, se agradece. Claro. ¿Y qué te gusta más? ¿El trabajo en GMV, en Odin, o estás contento con las dos partes? Es que me lo paso bien con las dos partes, la verdad. Porque en Odin hago lo que me da la gana, entre comillas, entonces pues tienes más... La libertad la tienes ahí, claro, que como el recreo, ¿no? Por así decirlo. Eso es, que evidentemente es un riesgo porque estás metiendo pasta, es decir, al final... Esto es serio, pero... Claro, pero ya es otro rollo porque
digamos que haces cosas que tú generas, ¿no? Mientras que en el otro caso, en GMV, aunque son proyectos muy guays, son proyectos dados, no es una cosa que tú te hayas peleado o que tú hayas buscado o que a ti se te haya ocurrido, ¿sabes? Entonces, esa es un poco la diferencia en la implicación que puedes llegar a tener, ¿no? Porque si un proyecto es tuyo, pues lo vas a hacer con muchas más ganas, digamos, ¿no? Que Por si supuesto. es... Hombre, eso no hay que dudar, a no ser que sea una idea que venga y te enamore. Porque Pero al aún así final- siempre van a haber momentos que Sí, dices, hombre, que- igual te mandan a tomar por saco, y en el otro dices, te mando a tomar por saco, pero me aguanto y sigo, ¿sabes? Sí. Y también la diferencia entre los roles que tiene GMV y en Odin, que intuyo que en GMV será algo más ingenieril, más de darle al coco y decir, va, pues tenemos que solucionar este problema y tal. Y en Odin sí es más de gestión, un poco más esa parte emprendedora, empresarial. Sí. ¿Cuáles son las diferencias prácticamente? A ver, en GMV la cosa es que el rol está muy bien marcado. Entonces yo ahora recientemente o sea, he cambiado un poco de responsabilidades y ahora llevo a un pequeño equipo. Entonces estoy entrando en dinámica de también De ser capaz de felicidades, gestionar. Ser capaz de gestionar esos hitos que vienen impuestos, ¿no? Y entonces asumir un poco ese rol de mentor, aunque no sepa mucho, pero bueno, Bueno, ahí vamos. Mientras que en la otra parte, digamos que cada cual tiene unas tareas asignadas, pero es muy transversal, ¿no? Entonces no eres el jefe o no eres el técnico o no eres el piloto, sino que eres todo porque eres socio, ¿no? Entonces tienes que hacer de todo. Cada cual se dedica, o sea, no, tiene una responsabilidad, con lo cual si hay que preguntar a algo, o sea, de alguna cosa en específico, vas a buscar al que sea asignado como experto, digamos, ¿vale? Pero sí que es cierto que es mucho más transversal porque te tienes que preocupar de todo, tienes que saber de cómo va el dinero, de hacer un presupuesto, de arreglar el dron, o sea, por lo menos te tiene que sonar porque tienes que cubrir a tus compañeros si se van. Claro. Entonces, ahora en GMV sí que estoy de mini jefe y en Odin estoy más de coordinación porque es todo, pues cada cual tiene su cosa, Sí. pero somos todos socios, entonces claro. ¿Cuántos son en Odin, más o menos? En el Odin equipo? somos 7 almas. Bastantes, ¿no? Sí, somos 7 almas, pero por la razón que comentábamos antes, todo el mundo trabaja de otra cosa, entonces de alguna forma la idea era suplir esa falta de horas con más gente. Ok. Nada, pues perfecto. ¿Y cómo se gestiona el tiempo? Porque al ser dos cosas completamente distintas, que no tienen conexión entre ellas, ¿cómo te gestionas la semana? Dijiste que tienes que subir a Madrid de vez en cuando. Eso es, subo a Madrid todas las semanas, lunes y martes. Entonces, pues voy para allá en coche el domingo y el martes por la tarde me vuelvo para Valencia y el resto de la semana ya estoy aquí. Pues en los ratos entre una cosa y otra, pues vas metiendo tareas. Sí que es verdad que la parte del teletrabajo te permite, pues si tienes que hacer una llamada la haces y no hay problema porque no molestas a nadie. Entonces ahí sí que puedes ir intercalando cosas de GMV con Odin, evidentemente sin perjudicar el trabajo que tiene que hacer en GMV, que al final es el que paga. Sí. Pero sí que es cierto que tienes un pelín más de libertad, pues ponte por caso, coges y dices, bueno, pues tengo un lapso de tiempo en el que no tengo reuniones y tengo que ir a hacer una gestión de Odin, véase, ir a la asesoría, pues vas a hacer lo de la asesoría y luego te quedas una hora más y ya está, Sí, y ahora no pasa sí. nada. Hostia, pues, muy bien también. Y porque también estamos hablando de que a ti te cogió el tema de empezar en GMV, ¿no? Y tal, con el tema del COVID. Sí. ¿Cómo has vivido el cambio de teletrabajar a trabajar en una oficina con gente que te Yo gusta, ¿no? contentísimo. Yo contentísimo, yo no vuelvo a la oficina ni loco. Es que es un mundo, o sea, es totalmente diferente. El hecho de ir a la oficina, para mí es contraproducente, porque llegas allí, que ya de por sí llegas cansado porque tienes que conducir hasta llegar al sitio, que en Madrid es una locura. Entonces, 1 hora para llegar, 1 hora para volver, que ya te está pesando y aún ni siquiera lo has hecho por la mañana. Entonces llegas, ya estás cansado. Vámonos a tomar un café, venga, vámonos a tomar un café. Evidentemente para hacer teamworking de maravilla, Sí. pero a efectos prácticos, en mi opinión, se avanza mucho más en casa. Porque
Joder, pues porque sí, porque no pierdes el tiempo desplazándote, el tiempo que has invertido en ir de un sitio para otro lo puedes invertir sin ningún tipo de problema en seguir trabajando, y la realidad es que durante el teletrabajo se han hecho más horas y se ha sido más eficiente y la gente se ha cansado menos, que es lo fascinante. Entonces, Y eso también lo he vivido en mi familia, de pasar de ir todos los días. Por ejemplo, en Tenerife hay un gran problema, que son las autopistas. Está muy mal, hay mucha cola y tienes que... Si, por ejemplo, mis colegas allí de toda la vida, para ir a la universidad, que está en La Laguna, nosotros vivimos en el norte, tienen que salir de casa a las 6, a las 7, empiezan las clases a las 8, y en lo que llega se duermen un rato en el coche para hacer tiempo, para que no les pille la cola. Entonces entiendo, que no tiene, y no también tiene el ningún paso sentido. de teletrabajar a volver a la oficina, en mi familia eso se está viviendo. Y Complicado, ¿no? es complicado. La tranquilidad de estar en tu casa. Hombre, tú ponte por caso que yo, o sea, sinceramente, durante el teletrabajo, o sea, durante los 2 años que hemos tenido teletrabajo 100%, yo he dormido como nunca había dormido. Claro, tú imagínate, 1 hora más todos los días. Joder. No, se agradece, Claro. la verdad. En el podcast de Me lo explica, siempre me gustaría tratar un poco de finanzas personales para ver cómo se lo gestiona la gente y aprender siempre, ¿no? Entonces, estuvimos hablando antes de que ahora quieres empezar a invertir un poco, ¿no? Sí. Todo esto, tu sueldo, que viene de parte de GMV, porque Odin todavía nada. ¿Y sabrías decirme más o menos un porcentaje de sueldo que estás ahorrando o que vas a empezar a ahorrar? Sí, aproximadamente un 20% o así también es lo que se recomienda, ¿no? Intentar que eso sea un poco lo que vas guardando para mover, digamos. Y sí, más o menos eso. Y de inversión, ¿cuánto porcentaje tienes pensado empezar a meter? Poquito, la idea es que sea algo que no moleste al principio, digamos, ¿no? Entonces, estoy trabajando con un asesor financiero que es compañero de una organización en la que estoy, que se llama BNI. Y bueno, la idea un poco es pues hacer un reparto, ¿no? en objetivos que tú tienes, y entonces dependiendo del objetivo pues inviertes de una forma u otra. Vale. Si tú tienes, por ejemplo, objetivo a largo plazo de, yo qué sé, comprarte una casa, pues igual te marcas unos 5 años, que evidentemente no va a ser lo mismo que un objetivo a muy largo plazo, que es, por ejemplo, la jubilación. Entonces, las estrategias que puedes seguir ahí son distintas en tanto en cuanto tú puedes meterte en cosas de más riesgo, si es más a largo plazo, porque no vas a tener que sacar las cosas, digamos, más rápido, entonces puedes esperarte a que las cosas vuelvan a subir. Ah, pues perfecto. ¿Y en qué tienes pensado invertir? ¿En fondos, en ETF? ¿O todavía no lo tienes muy bien hablado? Pues yo tenía cosillas invertidas por mi cuenta en criptos, que pues evidentemente están en la ruina más absoluta, pero oye, fue divertido mientras duró. Sí, siempre es divertido eso, ver cómo sube, dice, Sí. soy el rey del mundo, y de repente... Sí. No, a ver, lo guay es que, o sea, siempre he metido cantidades muy pequeñas, relativamente, pero cantidades pequeñas en el sentido de que no las necesito para nada. Claro, que lo que te sobra de un mes, dices, bueno, pues hoy le meto lo que sea. Eso es, entonces pues, o sea, sí que te enseñas, sí que pruebas, sí que estás tal, pero no es una cosa de que dices, hostia, lo he perdido todo, como por ejemplo pasó cuando cayó el Bitcoin, que leías Twitter y decías, pero aquí la gente que ha metido, o sea, me has arruinado la vida, de lo más, no sé qué, y dices, pero vamos a ver, o sea... Claro. Estamos locos, no metas todo, no, que no se te vaya de la cabeza. Entonces, tenía cosillas ahí, el asesor me ha dicho que me olvide, que de momento eso no está regularizado, entonces es un poco complicado. Evidentemente yo voy a seguir monitorizándolo por si acaso, porque nunca se sabe. Nunca sabe cuándo da la sorpresa. Eso es. Pero sí, o sea, es pues un poco bolsa, un poco fondos de inversión, dependiendo pues eso del riesgo y del objetivo que tengas. Nada, pues perfecto. Yo también tengo algo en cripto. En su momento dije, va todo muy bien, y de repente... Cuando todo va muy cambiaron, bien, claro, cuando todo va muy bien durante mucho rato, igual. Bueno, no, pero hostia, un aprendizaje que te llevas ya, ¿eh? Sí, pero bueno, hay que tener estómago. ¿Tú las has vendido, las tuyas? No. Pues eso es el tema, ahí están. Eso se va conmigo a la tumba, vamos. Eso es, si suben ya subirán. Hombre, yo no tengo prisa, lo mismo. Ha sido, yo qué sé, me sobran
20 euros un mes, 5, Eso es. se lo metía, no Eso tenía es. un problema. Eso es. Y bueno, ya hemos acabado un poco con la entrevista, ya estamos en la recta final. Me gustaría que dijeras el último aprendizaje que hayas tenido, ya sea un libro, una película o lo que sea, algo que hayas dicho, hostia, pues la verdad que me ha hecho Ok, pensar. ok. A ver, ni libro ni película realmente, ha sido más bien hablando con compañeros. Sí, sí, ha sí. sido hablando con compañeros porque, como te comento, estoy ahí en el BNI, que hacemos reuniones semanales y tal. Y la verdad es que se aprende mucho escuchando a la gente cómo vende sus productos, en el sentido de que como son empresas muy dispares y de sectores totalmente distintos, sí que vas viendo cómo te intentan enganchar en el sentido de buscar la necesidad y ponerte en la piel de aquel al que le vas a vender, ¿no? O sea, Ok. ya no tanto caer en la tentación de algo muy ingenieril de esto es lo que hago, ¿vale? Que eso lo hacemos todos por inercia, porque al final es lo que nos enseñan en la carrera, de tú tienes que presentarme los resultados, Sí. pero o sea, la Un poco la forma parte más buena, humana, ¿no? claro, eso es, la forma más buena ya no incluso de vender, sino de comunicar, es ir y decir, vale, yo tengo esto y tú tienes esta necesidad, vamos a localizar esa necesidad y yo te voy a ofrecer una solución a eso que tú tienes, ese problema que tú tienes. Ok. ¿Y esto del BNI o sí? ¿Qué es? Esto es una network, se llama Business Network International, que funciona por grupos locales y se basa en una filosofía que se llama Givers Gain, que es básicamente tú das y recibirás, digamos. Es decir, Ok. vas a ayudar al resto para que ellos te ayuden a ti y entonces es un poco el buscar esas sinergias entre empresarios. Y está guay porque es eso, porque tienen, o sea, es una network a nivel internacional, pero trabaja a nivel local. Entonces tienes como grupitos, pues en Valencia, en Castellón, en Madrid, en Barcelona, tal, y entonces tú vas, bloqueas una especialidad, digamos, y entonces en tu grupo solo puedes estar tú de esa especialidad. Ah, hostia. Sí que tienes acceso a otros compañeros de tu misma profesión en otros grupos, pero lo que es tu área de influencia es tuya. Vale. Entonces, pues bueno, te puedes beneficiar mucho de los contactos que tienen tus compañeros, de sus experiencias y sobre todo buscar sinergias, ¿no? que de hecho nosotros estamos haciendo alguna bastante interesante con algunos compañeros que si sale guay puede ser muy, muy divertido. Estaremos atentos al LinkedIn A ver qué qué sale. A ver qué tal. Y que es como reuniones que hacen para darse a conocer o problemas que tú estás teniendo, Eso que es. si alguien los ha tenido, que te diga, pues mira, en nuestro caso lo solucionamos así o lo que sea. Eso es, sí, pues mira, tú tienes, o sea, conocer los perfiles de las empresas que tienes al alcance, digamos, a los compañeros que están allí. Entonces, de alguna forma, lo que buscas es que tus servicios les puedan ayudar, ¿vale? Entonces, pues a ver, yo con los drones podemos hacer absolutamente todo, pero si uno de los compañeros es un topógrafo, pues yo lo que le voy a intentar hacer ver es que la topografía ya no hace falta que él salga al campo, sino que lo podemos hacer con los drones. Sí, puedes hacerlo sentadito, tranquilo. Eso es. Entonces, si yo eso se lo explico al topógrafo, pero también se lo explico al arquitecto, se lo explico a la constructora, se lo explico a tal, al final todos están en el mismo ámbito y entonces a ellos les va a sonar esa herramienta y cuando vayan a comer a otro lado dirán, oye, ¿a ti te interesa esto que me acaban de contar? Y entonces eso es un poco la filosofía. Ya, pues muy interesante, ¿eh? ¿Y eso qué es? ¿Como un servicio que tú pagas o lo que sea? ¿O? Sí, pagas una suscripción anual, Ah, ok. una membresía y tienes acceso, por eso, vas a las reuniones ¿Y lo haces tú como persona, así como Javier o como Odín? Pues lo paga Odín, pero la realidad es que o sea, la filosofía es que es la persona la que realmente se gana el puesto, ¿no? O sea, no es una buena idea ir cambiando cada semana a una persona, porque al final te tienes que ganar la confianza para que realmente... Confía en el producto o en el servicio. Eso es, sí, porque al final es... Cuando tú recomiendas algo es porque confías en ese algo o en esa persona que lo hace, ¿no? Claro, Entonces, es un poco Sí, que personalizar el cuando tengan el producto. problema, en vez de ir a Pepito, el que lo tiene ahí, pues mira, voy a mi amigo que sé que Eso es. va a ser un trato personal y tal. Eso es. O sea, pues muy interesante, la verdad, buscaré información. Y ya lo último de todo, el anterior invitado, que es David Cayuela, te dejó una pregunta, Ok. al igual que tú vas a hacer cuando acabemos, para el siguiente, que es, si pudieras resolver un problema del mundo con la tecnología,
¿cuál sería? Una pregunta bastante filosófica, la verdad. Es muy, bastante es muy abierta. profunda. ¿Con la tecnología o con nuestra tecnología? Mira, con la tecnología de Odin. Mira, me va a gustar. Pues a ver, con nuestra tecnología lo que podemos hacer, solucionar al 100% no, porque eso es muy complicado, pero sí que podemos, por ejemplo, reducir muchísimo el riesgo de incendio. Porque si a día de hoy los drones se utilizan mucho, pues cuando ya el incendio está en marcha, para que los bomberos puedan hacer seguimiento del frente de llama y tal. Y de las zonas más calientes. Eso es, para que no tener ellos que acercarse, digamos, ¿no? Pero sí que es cierto que dándole una vuelta de tuerca, cuando tú estás recabando información constantemente de las zonas de potencial peligro, es mucho más sencillo prever, volvemos otra vez a lo del mantenimiento predictivo, pero en este caso en el medio ambiente es mucho más fácil prever dónde puede haber susceptibilidad de focos de incendio, pues porque la zona está muy seca, porque no está bien limpio, porque hay muchos accesos por carretera que no están controlados, por ejemplo. Okay. Entonces, si pudiéramos solventar algo, estaría muy bien dejar de perder bosques. Sí, la verdad que... Y, una cosa que te quería preguntar es, ¿a quién te gustaría que trajéramos? ¿Sector, persona o...? Pues creo que es muy interesante que traigas a alguien relacionado con videojuegos. Sí. Sí, Claro. porque el diseño 3D es muy interesante, está muy enfocado y muy relacionado con lo que hacemos nosotros. Y creo que la realidad virtual y tal va a estar en conjunto con blockchain, drones, inteligencia artificial. Sí, creo que va a ser algo... meta y tal. Eso es, creo que va a ser muy interesante. Entonces, estar al día con videojuegos y realidad aumentada, realidad virtual, creo que puede ser O sea, interesante. pues la verdad que no lo había pensado en traer, sí que tenía ideas y gente apuntada en el Notion para contratar y tal. Pero pues me lo apunto, muchas gracias. Sí, pues nada. Súper interesante, la verdad, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. La verdad es que sí. Y nada, lo dicho, en la descripción van a estar todas las redes sociales de Odin, el LinkedIn y nada. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Hasta luego.